Pregunteros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos iniciando la semana en este día, lunes 21 de agosto del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información. Y es que después de estas palabras que dio a conocer la senadora Xóchitl Gálvez, la flamante candidata por parte de la oposición a representarnos en el 24, había dicho en este foro que, yo creo que ya lo escucharon, que los del sureste no van a trabajar 8 horas seguidas, y esto ha desatado un cúmulo de críticas, sobre todo porque la señora hizo recordar lo que había dicho en un momento el actual gobernador Samuel García. Simplemente la forma en cómo piensan estos señores, denigrando al sureste, diciendo prácticamente que aquí simplemente se viene a echar la hueva y no se sabe realmente cómo se trabaja aquí. Independientemente de ello, lo que no contaba, o con lo que no contaba esta señora, era que iba a abrir simplemente esta cloaca de qué es lo que sí les gusta que hagan los del sureste, ¿sí? Que sean explotados por parte de estos miserables. Porque ese pequeño comentario en el que dijo que ella no estaba de acuerdo con que se abrieran las maquiladoras porque no trabajaban 8 horas las personas, dio simplemente pie a que se abra esto, que no sé si ustedes lo sabían, pero eso es lo que ellos fomentan y lo que les gusta. En redes ha circulado la información relacionada con la instalación de una maquiladora textil que habría inaugurado Vicente Fox y que era propiedad del empresario Kamel Nasif, lo que abonó aún más a la polémica. Porque esto fue lo que dijo esta señora. Miren, culpable por no permitir que se desarrolle el sureste y aparte desprecia a los indígenas. Y claro que los desprecia, y promueve su explotación. Vean lo que dijo. Diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no es su cultura. Diciendo que hay una cultura. Bueno, pues esas palabras que dio la senadora Xóchitl Gálvez, simplemente, y disculpen ustedes la palabra, terminó de empinar a Vicente Fox. Y obviamente la cultura que tal vez no tienen ellos, bueno, o tal vez la cultura a la que se refería era otra. Porque para ellos la cultura de trabajo y hacerlo simplemente en estos poblados era para explotarlos. Miren, emplazo a Xóchitl Gálvez, quien dice que en el sureste la gente no trabaja 8 horas, a que explique el carácter de su relación con Marta Sahagún y Kamel Nasif, el pederasta amigo de Vicente Fox, y pido a usted leer y multiplicar con retweet este hilo que dieron a conocer, porque esto es muy grave y para que ustedes se den cuenta cómo es que estos conservadores, estos políticos de la derecha, aunque se quieran ahora pintar de izquierda, buscan la manera de sí hacer negocio y, según ellos, impulsar el trabajo y crear empresas. Vean cómo sí utilizan a los indígenas, porque eso tal parece que sí le gusta a este PAN, a estos candidatos. Dice que no trabajan 8 horas. Tal vez Xóchitl Gálvez se refería a otra cultura. Porque vean ustedes, y este hilo es
buenísimo. ¿De verdad no trabajan 8 horas diarias? ¿Fue por esto que la maquiladora se cerró? Van algunos datos sobre esas maquiladoras que instalaron en el sexenio de Fox en San Cristóbal de las Casas, porque sí lo hicieron. Xóchitl Gálvez sabía de su existencia. El número 2 te va a sorprender. Luego de estas declaraciones que dio a conocer la señora panista, entre comillas, en donde dice que el sureste no tiene la misma cultura que el norte. Sí, claro. Ahí sí no los explotan. No eran maquiladoras. Era nomás la planta maquiladora de la empresa llamada Trans Textile International S.A.D.C.B. Su dueño era nada más y nada menos que Kamel Nazif, un empresario vinculado a redes de trata infantil, que mandó a secuestrar, no sé si ustedes recuerden, a la periodista Lidia Cacho, que eso fue otro tema, en donde ella ya dio sus declaraciones. 3. Nazif era promotor y financiador de la Fundación Vamos México, de Marta Sagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox. También es primo de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo por el PRI, actualmente preso y acusado de diferentes delitos. En el 2002, los trabajadores de una planta de la empresa de Kamel Nazif, ubicada en Acapulco, se fueron a huelga. La respuesta de Kamel fue cerrar la planta y dejarlos en la calle. Los trabajadores intentaron quedarse con la maquinaria como indemnización, pero el Poder Judicial dijo que no. 6. Para evitar pérdidas, Fox le propuso mandar la maquinaria a San Cristóbal de las Casas e instalar una planta ahí. Y ahí empieza el horror. O más bien, esta historia de terror. Kamel aceptó, pero puso condiciones. El gobierno debería pagar el terreno, la nave industrial y pagar los sueldos. ¿Y qué creen? Fox aceptó. El gobierno del estado de Chiapas compró en 10 millones de pesos de aquel entonces unas bodegas de gigante que estaban en desuso. Luego se las entregó a Nazif en comodato sin cobrarle ningún tipo de renta. Pablo Sánchez, entonces gobernador, se comprometió a pagar los sueldos de los trabajadores de la maquila en formato de becas durante 6 meses mientras se capacitaban. Pero quizá, solo quizá, Kamel despedía a las empleadas cada 6 meses. Así las becas seguían fluyendo. El gobierno de Fox le dio 6 millones de pesos a Kamel para que acondicionara la nave industrial. El empresario pedófilo contrató a varias empresas y proveedores locales, herreros, carpinteros, fontaneros, para esa chamba. Nunca les pagó. 10. Digo empleadas porque la mayoría de las personas que trabajaban en la planta eran mujeres, muchas de ellas indígenas. Trabajaban 45 horas a la semana, 9 horas diarias, no como 8 que dice Xóchitl, y además tenían que ir 2 domingos al mes. Estaban organizadas por equipos de trabajo, por módulos. Cada módulo tenía una cuota mínima de elaboración de prendas. Si la rebasaban, había premios, solamente a quienes ya habían cumplido sus 6 meses de capacitación. 12. Pero si no cumplían con la cuota mínima, se tenían que quedar horas extras hasta terminarla, sin pago adicional. Esta regla aplicaba por igual para las capacitadas y para las becarias. A. Si el gobierno municipal también puso parte del dinero, hicieron obra pública alrededor de la planta, banquetas, pinturas, señalización, etc. El dinero que invirtió los gobiernos municipal, estatal y federal eran con el compromiso de que Kamel crearía 1,500 empleos. La planta nunca rebasó los 450 trabajadores, muy lejos de los 1,500 prometidos. Además, en diferentes visitas que hicieron investigadores integrantes de la ONG y periodistas, nunca se pudo ver a más de 100 personas trabajando. En cuanto se acabó el sexenio de Fox, Kamel tuvo que pagar sueldos. Se declaró en quiebra en el 2007
para ese entonces el número de empleados era de 300, les tocó una liquidación entre 2,000 y 4,000 pesos. El plan de Camel era que, junto con su maquiladora, instalaría un centro nocturno para sus otros negocios y en un futuro también un casino. Todo esto iba fluyendo en cuanto a permisos y todo hasta que estalló el escándalo del Gober Precioso y se canceló todo. La maquila cerró, el gobierno entregó las instalaciones a Soriana, no hubo centro nocturno y el tráfico de personas adjunto. Pero ya hay un casino de cuyos socios prefiero no hablar por miedo, obviamente. Entonces, no solamente se trabajaba en la maquiladora más de 8 horas diarias, sino que pagaba menos del mínimo y había castigos ilegales. Quizá la cultura de la que habla Xóchitl Gálvez no sea laboral, sino de cierto tipo de políticos en tratos con cierto tipo de empresarios. Quizá. Tal vez esa es la cultura que les gusta manejar. Qué lamentable. Y les digo, a estos señores no hace falta que uno les cuestione o sea muy riguroso. Solitos son sus peores enemigos. Solitos empiezan a sacar o a fluir todo eso, todo ese daño que le hicieron a México y cómo es que permitían todo esto. Yo creo que no es el único caso, y hay que decirlo, allí en Chiapas, también aquí en el estado de Campeche, muchas de las maquilas, hace muchos años, y lo digo sin pena, porque ahí trabajó mi madre, se dedicaban a explotarlos con un pago mínimo. Trabajaban más de las 8 horas. Eso sí es verdad. Sí lo recuerdo muy bien. Yo era uno de los que esperaba a mi madre en la noche para poder cenar y luego dormir. Y entraban desde muy temprano. Desde las 6 de la mañana, en algunos casos. Y mi madre en algunas ocasiones venía llegando hasta las 8. En donde les turnaba, como decía en una parte, módulos. Y a veces no les pagaban horas extra. Así es como manejaba este tipo de maquiladoras. Y todavía sale la señora Xóchitl a decir que son unos huevones. Más bien, nos explotaba o explota parte del sureste. Eso sí no lo dicen, ¿verdad? No, bueno, pues no hay esa cultura del norte, según ella. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Edwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.